La economía, vos que sabés, sos el representante del grupo. A ver, hay tantos temas de economía que es difícil. Hay muchos. Empezaste y me dijiste el dólar sube porque es fácil que suba. El primer tema es saber si vamos a tener más trabajo o menos trabajo. Porque si vos tenés trabajo, a la inflación le peleás, a la suba de precios, a los gastos fijos, a lo que sea. Si no tenés trabajo, se vuelve más complicado. La pregunta para Kicillof son dos. La primera es si se van a generar nuevos puestos de trabajo, porque según algunas estadísticas del Ministerio de Trabajo sí se están generando, aunque parecería que hay un truco acá con las estadísticas, incluyendo a los monotributistas. Y la segunda pregunta, ¿de cuánto va a ser la inflación este año y cuánto el año que viene? Mirá, la primera realidad, porque coincido con la problemática, incluso con cómo la plantea. La primera realidad es que desde 2015 hasta ahora se perdieron 80.000 puestos de trabajo privados, sí, estadísticas oficiales. Lo que el gobierno presenta privados, como... y se creó empleo público. No, y monotributistas, sí, que teóricamente son los que vienen a... Perdóname, le voy a levantar el celular porque no me cuesta nada a mí. No lo rompa, parece mi nieto. Si se te rompe, sacas uno con el ahora 12, no hay problema. ¿Te parece? Depende cuánto esté el dólar, que era lo que estabas hablando. No, pero se perdieron 80.000 puestos de trabajo privado y se creó empleo precario. Sí. O sea que esto es un poco, me parece, sí, dos cosas. Esto de computar a los monotributistas, que me deben estar escuchando un montón de monotributistas, como si fuera empleo formal, puede ser un empresario, un pequeño comercio, o alguien que le dicen que para trabajar sin un contrato formal se saque un monotributo, claro, y incluso tiene altas y bajas el empleo que el monotributo no, porque pagan todos los meses y entonces parece un empleo. La verdad que en ese sentido es claro que estamos en una precarización del empleo y una pérdida de empleo formal. Acá los objetivos del gobierno me parece que no se están cumpliendo, si son esos. Yo veo que por cómo se está configurando la economía, incluso lo que hemos visto en el presupuesto, veo difícil que haya creación de empleo privado formal en los meses que viene y en el año que viene, por lo que veo del presupuesto, porque en realidad lo que nos están diciendo, yo estuve ahí con los ministros, etcétera, cuando presentaron el presupuesto, es una confesión, una gran confesión del enorme ajuste que están planeando para después y la cantidad de aumentos que tienen pospuestos como contenidos para después de las elecciones, porque no quieren que sean antes. ¿Y la inflación cuánto? Bueno, ahí está, el último número de agosto dio 1,3, septiembre probablemente no sea más alto que eso. Mira, te digo lo que están diciendo... Octubre, noviembre, diciembre. Antes de que yo saque mi bola de cristal, te digo la de los consultores, etcétera. No hay nadie que esté hablando de una inflación de menos 23, 24 puntos. Cuando termine el año. A fin de año, quiere decir que este va a ser un año donde a lo sumo llegaremos a tener la inflación que teníamos en 2015, después de 2 años con un año de 42% de inflación. Estás admitiendo cuando vos eras ministro la inflación era de eso, mucho más de lo que decía el INDEC. No, sin pelearme con las estadísticas. Implícitamente. No, pero tomando las estadísticas del gobierno para no pelearme además de lo que están haciendo con las estadísticas que es una trampa del gobierno, porque en realidad lo que todo el mundo ve es que no le alcanza la guita. Y eso es lo que va a seguir pasando, mi opinión, porque los aumentos que tienen guardados son de luz, de gas, de agua, de nafta, de obra social, de colegios privados. Todo eso lo tienen contenido para después de las elecciones con un agravante, que es que si ganan las elecciones, me parece que van a decir, entonces vale cualquier cosa. Y siguen con esta misma política. Porque ahora lo vemos, por ejemplo, doy el caso de la nafta. La nafta ya tendría que haber subido porque el gobierno hizo un acuerdo con las petroleras que era de aumento junto con el dólar. Trimestral, y con el dólar. Sí, supuestamente ya Aranguren dijo que ya el precio de la nafta es libre. Bueno, eso era lo peor. Entonces había toda una disputa porque claramente el gobierno les dijo a las petroleras, a la vista de todo el mundo, no suban la nafta hasta después de las elecciones. O sea que nos esperaba como en esos dibujitos animados, el balde de agua atrás de la puerta. Arriba de la puerta, abrís y te cae. ¿Y qué era? Un aumento y decían del 7% y había una pelea. Y ahora nos enteramos de que Aranguren liberó el precio. Para arriba lo libera, claro. Para abajo no, porque tiene el piso. Hay que esperar, hay que esperar. No, pero hoy yo leí en el diario que hablaban de 10 ¿Vos crees que va a aumentar el precio de nafta definitivamente a partir de octubre? Pero, ¿te lo firmo en algún lado? Te lo firmo en algún lado porque hay un acuerdo. Y después, cuando yo era ministro, ahora traigo información, inside information. Vamos todos presos. No es ilegal. Lo único que te digo es que cuando yo discutía con las petroleras, me decían que el precio era libre.
Sí, pero no, era formal eso. Y había una mesita donde se determinaba el precio. O sea, ese precio lo van a seguir determinando en ese juego entre IPF. ¿Cuánto decís, Axel, que va a aumentar? ¿Cuánto? Y hoy leía en el diario 10%. O sea 7 decían, pero... No, 7 antes. Ahora que lo liberan, 10. dijeron 10. O sea que si lo liberaron para que en vez de 7, que era lo que iba a discutir el gobierno, y te cuide un poco el bolsillo, pues más sabemos, Lucio, bien, que si sube el precio de la nafta, no es que solo sube el precio de la nafta, empuja los precios del flete, para empezar. Sí, pero además del gasoil. O sea que eso es toda la producción que se desplaza. ¿Por qué aumenta todo para juntar? ¿A dónde va toda la guita junta con los aumentos? Mira, una pregunta elemental. Muy buena pregunta. Extraordinaria. A Panamá, porque, ¿qué digo? ¿A la calle Panamá? Sí, ponele, porque, no, ¿qué es lo que yo veo de preocupante? La torta de la economía argentina, con respecto a la torta que había en 2015, es decir, el tamaño de la economía argentina, 2015 era de un tamaño, 2015 había crecido 2,6 según el gobierno actual. Después 2016 se achicó, porque el gobierno generó una caída del producto de 2,2%. Se achicó, pero en 2,2%. Y ahora la gente no llega a fin de mes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar la factura de luz, de gas. Empresas privadas que han tenido ese aumento. ¿Eso fue inversión? No. No, porque los números de inversión todavía están más abajo que 2015. Entonces no fue inversión. ¿Dónde está esa plata? Porque consumo no es, porque consumo no hay. Y las empresas en épocas como esta dicen no quieren invertir porque ven incertidumbre, porque no saben. Y si el gobierno no hace más ajuste, decime Lucio si me equivoco, si no hace más ajuste, no van a invertir. O sea que te están extorsionando, como en los viejos tiempos, que no van a invertir y no te van a prestar plata, porque el otro día había el argumento se llama sendero de precios, ¿no? Porque lo que las empresas suelen decir es, bueno, solo para invertir necesitamos un sendero de precios. Suena lógico, razonable. Quieren invertir para poder recuperar la plata y la plata la recuperan si el precio de los bienes y servicios que venden sube. Ahora, es curioso el caso de las privatizadas, porque la verdad que en realidad primero vinieron los aumentos y después y ahora están discutiendo la inversión. Las inversiones, claro. Yo lo planteé ahí en la audiencia pública esa que hubo con Aranguren, le dijo, si ustedes le van a dar todo este aumento de precios, arreglen que haya determinado. Bueno, eso no hizo el gobierno porque creen en el libre mercado, pero el libre mercado en servicios regulados o servicios públicos que son monopolios naturales, no existe en ningún país del mundo. Por eso en todos lados están muy regulados los servicios públicos. Te vuelvo a la pregunta. ¿Sí? ¿Cuál crees que va a ser el nivel de inflación anual de los últimos 3 meses? Cuando pasadas las elecciones, mira, yo veo, se den todos los aumentos que estaban veo que depende del gobierno. Y es un poco mi gran preocupación. Vos me preguntas, ¿va a haber más empleo? Al gobierno no le importa. Pero te voy a decir en gestos, en hechos, en realidades. Cierra una planta, nos enteramos todos los días de que cierra una empresa nueva, y no hay un funcionario del gobierno viendo qué hacer para que no cierre. Pareciera que está de acuerdo. Entonces, el gobierno que no cuida el empleo, no cuida el bolsillo, porque cuida el bolsillo de las petroleras, de los supermercados, pero no de la gente. Y eso es lo que a mí un poco me preocupa en adelante, que esta política económica no se preocupa de los que necesitan que el Estado los cuide. Entonces, ¿a quién está cuidando? Y bueno, teóricamente, esos inversores para que traigan las inversiones de afuera. Pregunta política después, cuando termines. Y yo lo veo muy complicado. No funcionó en ningún país del mundo le fue mejor porque llegó una lluvia de inversiones externas. Si no tiene guita la gente en el bolsillo, entonces no hay mercado. Y como no hay mercado, porque no se llega a fin de mes, algunos, otros perdieron el empleo, otros se los precarizaron y otros lo suspendieron. Si no se llega a fin de mes, entonces menos mercado va a haber. Tienen que empezar a cuidar a la gente. Pregunta, eso es lo que yo digo. ¿Sugeriste que Cristina va a perder o puede perder? No. ¿O que Macri puede ganar? Recién dijiste, si gana Macri... Sí, no, yo creo que estamos pero en hay como un tufillo, una idea de que Macri puede ganar tranquilamente. Sí, pero las encuestas, mirá, vos fijate, antes decían que... Podemos ver en 2015, decían que Scioli ganaba en primera vuelta y no ganó. Porque que Macri ganaba por 10 puntos, 15 puntos y ganó por 1,5. O sea que yo creo que las encuestas generan un clima que después también puede torcer voluntades y torcer votos. A mí me da la impresión de que el gobierno hizo mucho esfuerzo para presentarse como muy ganador, un esfuerzo bárbaro, a punto tal de falsear el resultado de las elecciones. Fue la primera vez en mi vida, yo tengo 46 años. Qué pibe. Bueno, pero en tu vida más larga, la primera vez que un gobierno festeja una elección que perdió. Porque en la provincia de Buenos Aires estaban con el resultado. No, porque la encuesta decía que ganaba por 10 puntos. Cuando le da 5 o 6 puntos, esa noche, que no se sabía el resultado del porteño, festejaron. Eso fue una metodología, Bueno, un engaño a pichanga. Esa fue una treta política. Engaño a pichanga. Sí, bueno. Entonces querían generar esa visión de que estaban...
El señor que tenés acá sacó una foto con Guillermo Moreno. ¿Qué señor? Axel Kicillof. Ah. Y el Twitter decía trabajando por la unidad del peronismo. Está Sí. bien, Después de los 40 años, ¿te volviste peronista? Mira, fui parte de un gobierno peronista, soy parte Te del digo, movimiento por- peronista por dijiste y nada no por tengo eso. ningún... Sí, en los 46 años que tengo, yo creo que siempre, en mis opiniones, estuve del mismo lado, del lado de la gente, y habitualmente fue el peronismo. Hubo una época que no, y hay algún peronismo, como el que a mí me tocó vivir en los 90, que no, pero del otro peronismo siempre estuve de acuerdo. Perdón. Y me parece que lo que hay que conseguir de la unidad del peronismo es una unidad del peronismo y más que el peronismo. A mí me parece que ahora hay un gobierno neoliberal. Hay un gobierno que tiene ideas que ellos no reconocen del todo, porque no reconocen, como en otras épocas, otros gobiernos neoliberales decían yo voy a reventar la industria argentina, porque no sirve, porque es ineficiente. Hoy hay sectores enteros, porque he recorrido todo el país, que los están reventando, pero diciendo, dándole palmaditas. Yo creo que... Última pregunta. No, si digamos tiene la que ir. verdad, digamos la verdad. Yo estuve en el Salón Blanco, en el acto que organizó Néstor Kirchner, por motivo del 16 de junio del 55. Esto fue más o menos en el 2003. Y cuando empezamos a cantar la marcha peronista, Cristina Fernández de Kirchner nos hacía así que no a todo, porque estaba con la transversalidad y Porque no la con el cantaban fondo. mal, A ustedes. mí, delante mío, estaba Jorge Tayana sentado a mi lado. ¿Cómo cantaban ustedes? Bueno, no nos dejó cantar la marcha peronista en el Salón Era Blanco. peronista no Así asumido, que, ¿cuál que era? veras, ¿qué Claro, esperar? era No, era la se luna han del hecho Carrito. ahora. Pero yo estoy de acuerdo con algo, el peronismo tiene que estar adentro, Ah, yo eso formo es otra parte cosa, sí, y sí. soy afiliado de ese partido. Bueno, Ahora, bueno. digamos, para sacar el peronómetro de adentro y con la cuestión central, hay que conseguir una gran unidad de una oposición a este gobierno Eso con es los que otra cosa, quieren eso es ser otra cosa. oposición. Eso es Los que otra quieren cosa. ser oposición y no le van a levantar la mano en todas las leyes, me parece que estamos de acuerdo en armar un frente que vaya para otro lado. Se tiene que ir. Quería hacerle una pregunta cortita a Axel que tiene que ver con una noticia que salió hoy en la mañana en los diarios, que es la recomendación de Estados Unidos respecto a las retenciones de la soja. ¿Sí? El gobierno de Estados Unidos sugirió en medio de estas negociaciones, biodiesel sí o no, limones sí o no, que Argentina baje las retenciones de la soja. ¿Cómo lo evaluás? ¿Y pensás que puede llegar a ser un camino que sigue este gobierno? Este gobierno ya planteó ese camino, puso una trayectoria de reducción de retenciones muy largo, les había prometido sacarlas del todo, pero después se planteó, obviamente, claramente, el problema que genera eso en términos de los precios internos, porque el problema de las retenciones es que las retenciones son un instrumento en todos lados del mundo para que los precios internos sean más bajos que lo que son afuera, con el objetivo de que la alimentación, porque uno dice, pero la soja, ¿qué tiene que ver? Bueno, los chanchos, los pollos, todo lo que se alimenta de productos agropecuarios depende del precio interno de los productos agropecuarios, las proteínas en la Argentina. A mí me parece que este gobierno con Estados Unidos tiene graves problemas con la nueva política de Estados Unidos, porque Estados Unidos es abiertamente proteccionista. Antes lo era, pero no abiertamente. Ahora Trump es proteccionista hasta con China. Dice, le quiero poner aranceles de 35% ¿para qué? Para defender el trabajo norteamericano. Yo no sé porque Trump no me produce demasiada simpatía, pero lo que quiero decir es que se está dedicando, por lo menos dice, ¿Te gusta más Kim? a defender tampoco, pero a defender el trabajo norteamericano. El único gobierno que yo veo que no dice voy a defender el trabajo de mi país, sino que cada vez que ve a un trabajador le dice vos tenés que trabajar los fines de semana, tu sueldo es demasiado alto. Era una fantasía que tenga celular, televisión y no sé qué. Es Macri. Ahora, con Es la rarísimo. A los jugadores de fútbol lo respetan. Pero, bueno, anda, tranquilo. Se tiene que ir. Con la agricultura siempre fueron proteccionistas los Siempre, los europeos no, también, siempre, por eso digo, siempre. ahora se asumen. Sí. Ahora se asumen con el empleo Andate, industrial. Axel. Bueno. Andate. Bueno. No, por vos. No, Sí, gracias. sí, tengo un No, compromiso. gracias por venir. No, gracias a usted. Gran Hasta luego. profesor. Chao, sí, lo conozco bien. Bueno, no como profesor, pero como atorrante hincha de Maccabi lo conozco. Mauro, yo lo digo porque Mira el móvil. fue profesor de mi hijo que vive en Suiza y yo siempre pensé que los alumnos son los mejores jueces de sus profesores y le tiene gran respeto como profesor. Políticamente estoy en otra. Señor Strone, en el aire, después...